Buenos días, mi nombre es Daniela Díaz. Voy a presentar el sistema de alarma para la cadena de refrigeración de medicamentos. Vamos a empezar con antecedentes. Esta investigación es aplicada a un escenario hospitalario donde existe una necesidad de dar solución eh, a una problemática en las instituciones de salud donde se manejan diferentes fármacos para controlar, regular o contrarrestar una patología en específico. Algunos de estos tienen o requieren algunas condiciones especiales, hay unos sensibles a la luz, hay otros en los que nos vamos a enfocar, que es en los de mantenerse en una temperatura específica. Con esto se quiere ayudar a dar una mejora a un proceso propio de la institución implementando un sistema de aviso de control de temperatura que se debe llevar en los equipos asignados para esta tarea. Esto con el fin de tener en óptimas condiciones el medicamento para posteriormente ser aplicados o administrados a los pacientes. Planteamiento del problema. Conservar adecuadamente medicamentos, vacunas, sueros, sangre, tejidos, órganos para trasplante y muchos otros ítems es indispensable para garantizar las mejores condiciones en tratamientos y actividades preventivas en el área médica. Equipos y sistemas de refrigeración y acondicionamiento del aire juegan un rol fundamental en esta tarea. Durante el funcionamiento de las neveras donde se conservan dichos medicamentos, se ha presentado algunos casos en los cuales hay fallas sin ser percatadas a tiempo, lo cual genera una pérdida del fármaco, donde algunos de ellos son de alto costo, afectando en forma económica a la institución y generando retrasos en el suministro del medicamento al paciente. Actualmente laboro en una clínica donde se ha presentado esta situación y allí se puede implementar una alarma audible en el equipo de medición de la temperatura de estas neveras y dando un aviso, y de esta forma el asistencial puede de forma rápida dar una solución a dicho problema, y evitando de esta manera que lleguemos hasta la situación de la pérdida o el desechamiento de estos medicamentos. Justificación. Es necesario contar con un sistema de aviso para resolver la problemática planteada, en la cual se expone una dificultad en evidenciar de forma oportuna alguna anomalía en la que se refiere a la temperatura suministrada por estas neveras, en las que se almacena medicamento. Esto con el fin de garantizar una calidad óptima de los fármacos. Eh, a través de la ingeniería electrónica se puede abordar la solución por medio de la implementación de un sensor de temperatura donde se pueda visualizar esta magnitud, y por medio de una programación se ponen los rangos y si llega a estar por fuera de estos rangos nos va a activar de forma sonora la alarma dando aviso al personal. Objetivos: implementar un sistema de alarma electrónico para la conservación adecuada de los medicamentos mediante un sensor de temperatura y un sistema audible. Objetivos específicos: efectuar una solución a los errores en los procedimientos de refrigeración de los medicamentos en la institución, diseñar un sistema de alarma compuesto por un sensor de temperatura, la cual activa una alarma audible dando como aviso una anomalía en la temperatura medida. Aplicar este sistema de alarma al medio de refrigeración para dar aviso de las temperaturas fuera de rango establecido. Evitar el desperdicio y el desecho de medicamentos producto de la mala refrigeración. Marco teórico: tenemos el concepto de medicamento, que son compuestos químicos que se utilizan para
curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances de los medicamentos han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y salven por este medio muchas vidas. Algunos de los medicamentos se desarrollan a partir de sustancias de la naturaleza e incluso hoy en día se siguen extrayendo de las plantas. Algunos otros son fabricados en laboratorio. Temperatura, magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto, del medio ambiente en general, medida por un termómetro o pues un sensor de temperatura como tal. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado a una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia a una temperatura más baja. Estas son medidas en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La clínica es un centro médico donde reciben atención preventiva de rutina cuando se encuentra bien o consulta a su médico cuando ya se está enfermo. Debe programar una cita para visitar al médico en dichas instituciones. Esta suele ser mucho más pequeña que un hospital y tiene pues menos personal. Eh, Enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Estado del arte. Los medicamentos termohábiles constituyen actualmente una parte fundamental de la guía farmacoterapéutica de los hospitales. Las condiciones de almacenamiento y conservación establecidas por el fabricante y descritas en la ficha técnica garantizan todo lo establecido. Garantizan tanto la estabilidad como el mantenimiento de la eficacia y la seguridad de estos fármacos hasta su fecha de caducidad. Se denomina cadena de frío al conjunto de los procesos de tipo logístico que permiten mantener la conservación de esta temperatura de estos medicamentos en un rango estipulado. Las interrupciones accidentales de la cadena de frío comprometen la estabilidad del fármaco, su eficacia y su seguridad en grado variable en función de sus características. Eh, el, este tipo particular de cadena de suministro, conocida como cadena de frío, puede definirse también como el conjunto de condiciones o elementos que permiten conservar una temperatura controlada, un producto biológico o un producto termohábil desde el momento de su fabricación hasta su utilización en lugar de administración o pues cuando se administra al paciente como tal. Metodología. El enfoque principal del desarrollo del presente sistema de alarma para la refrigeración de medicamentos dentro de los rangos establecidos es brindar una ayuda a la supervisión de este parámetro, dando aviso de alguna situación fuera de lo definido. El método estadístico para la supervisión se emplea un formato donde se pueda registrar la temperatura de una forma diaria, en una hora específica, tanto en la mañana como en la tarde, en donde se puede hacer un análisis de comportamiento de estabilidad del equipo que se está empleando para la refrigeración de este medicamento. Resultados. Se realizó la implementación del desarrollo del proyecto por medio de un software que es el Proteus y Arduino. Por medio de los dos software se hizo una simulación y se hizo una programación. Y como hardware se usó el sensor de temperatura LM35, una protoboard, un buzzer o zumbador y una tarjeta Arduino Uno, en la cual se programó unas indicaciones para que emitiera alarma a partir de cierta temperatura. Esta alarma se activó en esta simulación
cuando el sensor detectara una temperatura mayor a 40 grados, a partir de 40 grados hacia arriba, y de ahí empezaba a emitir la alarma y esta se apagaba ya cuando detectaba una temperatura inferior a los 40. Plan de mejoras y mantenimiento. Plan de mejoras a corto plazo, implementar un sistema de visualización práctico como una LCD, la cual es favorable en cuanto al tamaño y la facilidad de programar con la misma plataforma de Arduino, y crearle una cubierta para proteger el circuito de las posibles humedades al que pueda estar expuesto. Una mejora a mediano plazo, realizar el cambio del sensor de temperatura por un tipo sonda que cuente con más precisión, hacer mejoras referentes a la programación y cambiar la tarjeta Arduino por un sistema más compacto, implementando, si es posible, la tecnología nano. Plan de mantenimiento, el correctivo, medición de temperatura errónea o no se genera ninguna medición. Esto da para hacer un reemplazo del sensor de temperatura. Plan de mantenimiento predictivo, monitorización de la humedad, la cual no puede ser excesiva para evitar posibles fallas en el circuito por surfación o aislamiento. Plan de mantenimiento preventivo es la verificación del funcionamiento en un periodo semestral, realizando la comparación de la temperatura con un equipo patrón. En conclusión, se propuso una solución para la problemática presente en la institución clínica Primavera, donde se evidencia un contratiempo en las fallas presentes en el sistema de refrigeración del medicamento, que trae como resultado el defecto de su panel.